Buenos días, niñas y niños, que Dios les bendiga. Un lindo inicio de semana. Seguimos realizando las actividades del proyecto 7, Todos somos iguales y compartimos un mismo sol. Y también aprendemos juntos en casa. Iniciamos las actividades de la semana 4. Aprendo que la energía es movimiento. La actividad 1 la vamos a realizar en familia y se llama Defiendo mis derechos. A continuación te presentamos un cuento con el que padres de hijos, hijas podrán reflexionar acerca de los derechos de los niños y las niñas. ¿Sabías que, según la Declaración de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el niño o niña debe ser protegido y protegida contra toda forma de abandono, crueldad y abusos? No deberá permitirse al niño ni a la niña trabajar antes de la edad mínima adecuada. Pide a un familiar que te ayude con la lectura del cuento. El cuento se titula El niño gigante. Un día un niño muy grande llegó a un pueblo que le pareció un poco especial. Toda la gente era muy pequeña. El niño tenía mucha hambre y le dieron de comer. Como el niño no encontró a sus padres en aquel pueblo, dio las gracias por la comida. El niño se iba a marchar para seguir buscando a sus padres, cuando le dijeron que lo que había comido costaba mucho dinero y que tendría que pagar, pero el dinero que tenía no servía en aquel pueblo. Entonces le dijeron que tendría que trabajar para pagar la comida. El niño contestó que él no sabía trabajar porque era un niño. Le respondieron que era demasiado grande para ser niño y que podía trabajar mejor que nadie porque era un gigante. Así que el niño, que era muy obediente, se puso a trabajar. Como trabajó mucho, le entró mucha hambre y tuvo que comer otra vez. Y como estaba muy cansado, tuvo que quedarse allí a dormir. Y al día siguiente tuvo que trabajar otra vez para poder pagar la comida y el alojamiento. La gente del pueblo estaba encantada. Como aquel gigante hacía todo el trabajo, ellos cada día tenían menos que hacer. En cambio, los niños estaban muy preocupados. El gigante estaba cada día más delgado y más triste. Todos le llevaban sus meriendas y las sobras de comida de sus casas, pero aún así el gigante seguía pasando hambre y aunque le contaron historias maravillosas, no se le pasaba la tristeza. Así es que decidieron que, para que su amigo pudiera descansar, ellos darían el trabajo. Pero como eran niños, aquel trabajo tan duro les agotaba y además, como estaban siempre trabajando, no podían jugar, ni ir al cine, ni estudiar. Los padres veían que sus hijos estaban cansados y débiles. Un día los padres descubrieron lo que ocurría y decidieron que había que castigar al gigante por dejar que los niños hicieran el trabajo, pero cuando vieron llegar a los padres del niño gigante, que recorría el mundo en busca de su hijo, comprendieron que estaban equivocados. El gigante era de verdad un niño. Aquel niño se fue con sus padres y los mayores de aquel pueblo tuvieron que volver a sus tareas como antes. Ya nunca obligarían a trabajar a un niño, aunque fuera un niño gigante. Este cuento forma parte de la serie de Los Derechos del Niño, cuentos dedicados a ilustrar los principios del Decálogo de los Derechos del Niño proclamados por la ONU. Texto de José Luis García Sánchez y M.A. Pacheco. Una historia muy interesante que estamos aprendiendo cómo defender nuestros derechos. En el caso de los niños, aprendimos ya la semana anterior que los derechos del niño son estudiar, jugar, tener un nombre, una familia, ser respetados. Y este cuento nos está indicando que a pesar de que un niño sea diferente, tiene sus derechos y que debemos respetarlos. Jamás ponerlos a trabajar. Vemos mucho en la calle, en nuestra ciudad, a niños que están pidiendo caridad, que están vendiendo helados, el periódico,
limpiando zapatos. No sabemos la condición social de esos niños, pero es nuestra obligación como padres, como personas adultas, proteger a nuestros niños, respetar sus derechos y siempre mantenerlos y cuidarlos. Como dice aquí, ellos no deben trabajar. No deben trabajar, deben estudiar y vivir como niños con amor y respeto. Como tarea esta actividad, nosotros vamos a conversar con tu familia y a dibujar en una hojita lo que más les llamó la atención sobre este cuento. Hagamos hincapié también que en este cuento se observa que las personas adultas a veces abusan de los niños y en cambio entre ellos se consideran mucho porque se ayudan mutuamente. Aprendamos de este cuento cómo debemos trabajar y cuidar a nuestros niños, cómo debemos cuidarlos y protegerlos. Esta es la actividad de hoy, mis queridos niños, a iniciar nuestras actividades con alegría, con entusiasmo, manteniendo las medidas siempre de bioseguridad. Que Dios les bendiga y un lindo día para todos.